niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Como siempre, vamos a volver a empezar la clase resumiendo lo que vimos en las dos clases anteriores. Hemos estado viendo dos conceptos fundamentales de Marx. Uno, la praxis, que decíamos que era la actividad teórico-práctica, la capacidad del ser humano no solo de pensar, sino además de transformar la realidad. Que esa transformación de la realidad generaba una realidad que era la sociedad y que por lo tanto lo que había que hacer era estudiar esa sociedad, ese modelo social en su aspecto general, y de eso se iba a encargar el materialismo histórico, que lo que iba a señalar eran una serie de características en común que todas las sociedades humanas, absolutamente todas, según Marx, cumplen. Decíamos, características en común. La primera, que la sociedad es una relación dialéctica entre el ser humano y la naturaleza, la realidad. Y de ahí surgía la sociedad. Decíamos siempre, relación dialéctica, dos elementos que se enfrentan y generan uno nuevo. Es una relación dialéctica. Por ahora, ya hemos visto en el materialismo histórico una nueva característica que vamos a explicar a continuación. Dos, que toda sociedad lo que hace es tener dos estructuras fundamentales. La base económica frente a la superestructura. Es decir, era la idea de aquello que guarda relación con la producción, con la economía, y aquello que guarda relación con la cultura, con lo intelectual, con las costumbres, con las religiones, con las tradiciones, con la música, con el arte, etc. Y tercero, que el cambio se daba fundamentalmente por la revolución, es decir, cómo es posible el cambio de un sistema social a otro, y decía Marx, por la revolución, que a su vez tenía la primera condición, que es que hubiera contradicciones, intereses que no pudieran reconciliarse, intereses contrapuestos, que generaran negatividad, es decir, que ya no solamente fueran contrapuestos, sino que por el desarrollo llegara un momento en el cual uno de los sectores sociales enfrentado al otro solo pudiera quedar uno de ellos, no los dos, son irreconciliables. Esto sería la negatividad, que es un producto del desarrollo histórico. Y B, que dicha revolución no surgía automáticamente, sino que tenía unas condiciones de dos tipos: objetivas, que eran aquellas que tenían que ver con la producción, y subjetivas. Muy bien, pues ya sabemos que tenemos este proceso, una praxis que genera una realidad humanizada, que es la sociedad, y esa sociedad cumple el materialismo histórico. Pero alguien podría decir, si es cierto que hay revoluciones, ¿por qué muchas veces no la hay? Es decir, ¿por qué no hay una constante revolución? Y Marx responde a esto con un concepto que va a ser uno de los más famosos de Marx, que es el concepto de ideología, que es el concepto que vamos a ver hoy. Y dentro de esa ideología, nosotros nos vamos a centrar en un tema que estudió Marx,
que va a ser la religión. Pues vamos allá. Así que en los apuntes hemos visto esta primera parte, la praxis, hemos visto esta segunda parte, la idea de materialismo histórico. Ahora vamos a ver este párrafo, que es todo el tema de la ideología. Luego veremos este párrafo, que es el capitalismo, la explicación del capitalismo. Y por último, veremos este párrafo, que es qué va a ser la revolución frente al capitalismo. Pues la ideología. Primer punto. Vamos allá. Ya esto sería el resumen, pues vamos a ver la ideología. ¿Qué es la ideología para Carlos Marx? La ideología para Marx es una falsa conciencia. Es un conjunto de ideas que lo que busca es justificar por un lado y mantener por otro la realidad tal y como está. Vamos a explicarlo como siempre con un ejemplo. Es muy sencillo de entender el concepto de ideología en Marx, pero vamos a explicarlo con un ejemplo para intentar comprenderlo todavía mejor. La idea es la siguiente. Yo tengo una sociedad. La sociedad tiene una base económica y la sociedad tiene una superestructura. ¿Qué ocurre? Que al influirse mutuamente se generan, como hemos dicho antes, contradicciones. ¿Y puede surgir el qué? Puede surgir, ahí está, la negatividad. Para hacer una revolución, hemos dicho, hace falta condiciones objetivas, las propias del proceso socioeconómico, ahí están, pero también las condiciones subjetivas, es decir, una determinada conciencia. Pues, ¿qué va a ser la ideología? La ideología va a ser ese mecanismo de defensa social que lo que va a intentar es engañar a esta conciencia para que crea que el mundo en el que habita es un sitio agradable para vivir. Y por lo tanto, esa condición subjetiva no surja porque el sujeto va a ser feliz. Vamos a poner un ejemplo del mundo actual. Todos nos estamos dando cuenta de que hoy en día los telediarios, por ejemplo, y quien dice los telediarios dice la prensa escrita, y quien dice la prensa escrita dice cualquier otro elemento de información, le dedica más tiempo al fútbol que a la economía. Si a cualquiera nos preguntaran qué nos parece más importante, el fútbol o la economía para explicar el mundo actual, salvo que tengamos algún tipo de problema intelectual bastante grave, todos llegaremos a la conclusión de que es la economía. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la información gana más espacio el fútbol, los deportes, que gana más espacio que el fútbol que la economía. ¿Por qué? Diría Marx. Muy sencillo. Porque, Dios mío, casi rompo la pizarra. Porque el fútbol genera esa conciencia falsa. Es decir, la gente está muy satisfecha cuando gana su equipo y entonces ya la economía da lo mismo. Esto nos puede parecer algo ridículo. Alguien podría pensar, pero es falso. La explicación más sencilla es, piensen ustedes que si yo propongo mañana, pasado o dentro de un mes, cuando sea posible, no olvidemos que no debemos juntarnos en grandes grupos por la situación actual del coronavirus. Perdón, no ha tenido nada que ver. Cuando yo, dentro de un mes, proponga una gran manifestación, por ejemplo, por el estado educativo lamentable del presupuesto que se dedica a educación en este país, muy por debajo del de la OCDE de media, o por ejemplo yo proponga una manifestación por los lamentables recortes en sanidad o por las lamentables condiciones laborales,
Y si yo la propusiera semana a semana, es decir, por ejemplo, todos los domingos, ¿cuánta gente iría a dicha manifestación? ¿3.000? ¿4.000? ¿500 personas? Pues todos los domingos en este país hay fútbol, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, para poner las dos grandes ciudades de España, y ahí, como mínimo, van 60.000 personas cada vez. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Diría Marx, falsa conciencia que me hace pensar que el mundo en el que habito es un sitio feliz. Y por lo tanto, como es un buen sitio, yo no me rebelo. Eso sería la ideología. Y Marx presenta un modelo de ideología, que va a ser ¿el qué? La religión. Cuidado con esto porque Marx no dice que solo la religión es ideología, ni mucho menos. Habría más ideologías. Hemos puesto el ejemplo del fútbol. Podríamos ver, por ejemplo, el ejemplo que en España estaba muy de moda del nacionalismo. La idea de que yo ya no soy un trabajador, yo soy catalán y entonces tengo unos intereses distintos al resto de los trabajadores de España desde una perspectiva marxista. O el nacionalismo de un partido nuevo que ya no es independentista catalán, sino, por ejemplo, el nacionalismo de Vox. Es decir, no es la religión solo la única ideología, pero para Marx es una ideología muy importante. Y esto es cierto, tenemos que situarnos en el siglo XIX. La religión, indudablemente, era una de las ideologías más importantes. ¿Y qué es lo que Marx hace? Analizar la religión desde la perspectiva de la ideología. Es decir, desde la perspectiva de una falsa, porque es mentira, camarada, Dios no existe, conciencia. Y vamos a ver cómo la analiza. ¿Qué es lo que va a decir Marx? Primero, que la religión forma parte de la ideología, ya lo sabemos. La religión, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es situar a la gente de tal modo que esperando un reino futuro, ir al cielo, la segunda venida de Jesucristo en el cristianismo, lo que va a hacer, o por ejemplo el mundo islámico, ¿no? Creer en Alá, o en el judaísmo, o en el budismo, o en el hinduismo, daría igual. En el hinduismo, por ejemplo, el sistema de castas, lo que va a hacer es que la sociedad consiga mantenerse bajo un engaño permanente que sería esa misma religión. Ideología. Pero ¿cómo funciona en concreto esta ideología religiosa? Funciona de un modo que Marx llama alienación. Alienación. En concreto, como es sobre la religión, religiosa. Esta palabra, alienación, no confundir con alineación, que es otra cosa. Esta palabra alienación viene de la palabra alien, que significa extraño. Y va a ser lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre en la religión según Marx? Y esto Marx lo recoge de un pensador anterior, lo decimos como homenaje, por si a alguien le interesa buscarlo, que se llama Feuerbach. Como en breve haremos un vídeo sobre la filosofía de Feuerbach, aquí lo dejamos, pero es para que todo el mundo sepa que esto Marx recoge en gran parte las teorías de Feuerbach. ¿Qué es la alienación religiosa? Es lo siguiente. Es que el hombre pone en Dios toda su potencialidad. El hombre ha construido a Dios generando un ser que tiene todas las potencialidades del hombre. Es muy sencillo de entender. Los seres humanos tienen una serie de potencialidades, es decir, de cualidades que pueden llevar a cabo, que pueden desarrollar. Por ejemplo, el conocimiento, la sabiduría, ser sabio. Por ejemplo, la justicia. Por ejemplo, el poder. Hemos llegado a la luna. Por ejemplo, la bondad. Es decir, y así podríamos ir diciendo una serie de potencialidades que tenemos. Somos capaces de todo eso. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la alienación religiosa? Que todos estos
potencialidades, todas estas cualidades propiamente humanas que se podrían desarrollar, lo que han hecho ha sido trasladarse a un ser inventado, que es Dios. Y se han trasladado de tal forma que se han convertido en este ser de aquí, que sería Dios, que ¿cómo es? Absolutamente sabio. Es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Absolutamente justo. Es juez. Es el que nos va a juzgar en la otra vida. Absolutamente poderoso. Es omnipotente. Lo puede todo. Absolutamente bondadoso. Dios es bueno. La famosa definición. Dios es amor. Y así, ¿qué es lo que ocurre? Una alienación. Las cualidades propias, características del ser humano, no pertenecen al ser humano, no se quedan en el mundo humano, sino que pertenecen a otro ser que, sin embargo, es un invento. Esto es la alienación religiosa. Y además, ¿qué va a hacer esa religión? ¿Qué va a ser esa religión como ideología? Va a hacer algo muy interesante, que es que va a hacer una promesa, bajo la cual va a pedir, va a generar un consuelo y, que esta es la parte fundamental, una pasividad. ¿Cuál va a ser la promesa? La otra vida. Tú, cuando mueras, tú has vivido, has nacido, has llevado una vida asquerosa, toda tu vida trabajando, toda tu vida produciendo, toda tu vida siendo explotado, y te mueres. Pero amigo, cuando te mueres, vas a ir al cielo. Luego, consuelo. En el fondo, voy a estar toda la eternidad en un lugar mejor. Me merece la pena la religión. Pero sabemos que no, porque es un invento, dice Marx. Pero ¿qué genera consuelo? La gente no se va a rebelar ya contra sus condiciones de vida porque espera que a la muerte todo sea maravilloso, ir a un mundo mejor, ir a una vida eterna llena de felicidad. Y además, pasividad. Claro, como espero eso, aquí no hago revoluciones, porque además, quien se rebele es malo. Porque, ¿qué es lo que hace? Antepone lo material, esta vida material, frente a la vida eterna. Así pues, para Dios, ¿qué es lo que ocurre para toda religión? Que con la idea de la promesa de otro mundo, consigue el consuelo y la pasividad. Y entonces, ¿qué es la religión para Marx? La religión es, en famosa frase de Marx, el opio del pueblo. Es decir, es una ideología. No la única, cuidado, hemos dicho, hay más ideologías, pero es una de ellas y es una de las fundamentales y es una de las que estudia Marx. Así que, resumiendo, ¿qué es la ideología? La ideología es una falsa conciencia. ¿Para qué sirve? Para mantener, para justificar la realidad social tal y como ésta se produce, para engañar y que la gente crea que el mundo es un lugar bueno. ¿Y cuál es su ejemplo? Su ejemplo es la religión en un fenómeno que Marx llama la alienación religiosa. ¿En qué consiste? En que los sujetos se inventan un ser que lo que en realidad tiene es todo lo que los sujetos podrían ser. Como los seres humanos podrían llegar a ser sabios, Dios es sabio. Como podrían llegar a un mundo justo, Dios es justo. Como podrían llegar a tener un gran poder, Dios es omnipotente. Como podrían llegar a ser bondadosos, a crear un mundo lleno de bondad, Dios es bueno. Y ese invento
genera una promesa que lo que genera es, a su vez, uno, la gente se consuela, en el fondo sufro porque voy a ir al cielo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, consuelo, y, por otro lado, pasividad. No hagáis nada, no hagáis una revolución, porque os espera la vida eterna. Y ahora ya, lógicamente, todo el mundo estará imaginando que si he estudiado la praxis, que es un ser humano en concreto, un ser con una actividad teórico-práctica, cómo funciona una sociedad, el materialismo histórico, cómo una sociedad se protege a sí misma, la ideología, ha llegado el momento de estudiar en concreto la sociedad de la época de Marx, que por cierto es también la nuestra, que va a ser el capitalismo. Pues entonces, en la próxima sesión, en la próxima clase, lo que vamos a estudiar precisamente es eso, el capitalismo. Vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la filosofía de Marx, pero directamente sobre el capitalismo. Pues en el próximo vídeo, más.